En unos momentos explicaré los fundamentos y el desarrollo del capitalismo como un sistema económico, político y social a nivel mundial. Se mencionarán algunos de los movimientos e ideales relevantes para este trabajo. Me gustaría comenzar por la revolución industrial. Es un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América, principalmente a los Estados Unidos. Este movimiento va aproximadamente de 1780 a 1850. Durante este periodo se vieron un conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, en donde la sociedad pasó de ser una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. En lo personal yo considero que este movimiento fue uno de los más relevantes, ya que sin la industria no habría crecimiento económico tanto a nivel internacional como internamente. También me gustaría mencionar a John Stuart Mill, que fue un filósofo, político y economista británico. Él escribe una obra en la que hace notar el cambio social que hubo en esta época. Por ejemplo, se dio la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña, se da el cambio de pensamiento liberal en temas políticos, económicos y sociales, y surge el movimiento marxista. Esta obra es de suma importancia ya que se enfoca en el utilitarismo, el cual es un pensamiento que se utiliza para hacer conciencia de los problemas sociales que existen. Este pensamiento tiene el poder de aprobar o desaprobar el actuar de las personas. Además menciona que la mejor acción es la que mayor felicidad brinda, y se rige principalmente por el dolor o el placer. También me gustaría hablar sobre la democracia. Después de algún tiempo llega la democracia a Estados Unidos y el principal autor que habla sobre esto es Alexis Tocqueville. Es uno de los autores más importantes en tomar este tema en sus obras y menciona que para él la igualdad siempre será una prioridad. En este país se pueden dar su opinión sin miedo a ser juzgados y aquí se nota la libertad. Está entregada por sus propias fuerzas y sucede todo lo contrario a Europa. Otra cosa que me gustaría mencionar son algunos movimientos revolucionarios que comienzan con Francia en 1848 por el descontento de el mal gobierno de Luis Felipe, tanto de manera interna como externa. El 2 de diciembre de 1852 se establece el Segundo Imperio y 4 años después lo expulsan. Además era muy autoritario, militarista, entre otras cosas. En cuanto a Europa en general, la gente prefería no hacer una revolución, pero eso no quería decir que no estuvieran de acuerdo con la monarquía. La aristocracia iba en decadencia y el poder de la burguesía iba creciendo cada vez más. Además que el poder seguía en manos de los más privilegiados. También otro movimiento que en lo personal considero que es muy importante es el Gran Boom. El Gran Boom es un periodo en donde comienza un crecimiento increíble a nivel industrial, creando una constante estabilidad en las familias, aumentando así temporalmente su riqueza. Se convierte a los países no industrializados en países industrializados, y este periodo va de 1858 a 1870. Yo considero que este movimiento es muy importante ya que pues hubo, como mencioné anteriormente, una estabilidad y brindó bastante tranquilidad a las familias, habiendo también un poco más de tiempo libre para pasarlo juntos y pues sí, más riqueza en general. Otro movimiento que me gustaría mencionar es la Comuna de París, que fue un movimiento muy importante en lo personal, ya que es uno de los principales movimientos donde expresan sus desacuerdos y se unen para un propósito en común,
que va del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, en donde el pueblo gobernó por un periodo muy corto en la ciudad de París, instaurando el primer gobierno de la clase obrera, cuyo espíritu era el socialismo buscando ser escuchados por el gobierno. Y el tema más importante que me gustaría tocar es el crecimiento político y social. Algunos de los países más influyentes de toda Europa y Estados Unidos buscan expandir sus territorios principalmente para buscar materia prima y para colocar sus productos. Gracias a esto explotan al territorio a donde se expandieron, además buscan controlar la política y la sociedad de esos sitios. Uno de los acontecimientos más importantes de este momento fue la Conferencia de Berlín, en donde buscaban repartirse África Occidental y el Congo. Cada país tenía sus propios intereses, pero entre los países que participan se encuentran Italia, donde la mayoría de su población era analfabeta, incluyendo al ejército. La economía no era muy buena, pero poco a poco iba creciendo, lo que quiere decir que tiene una baja producción industrial y fue considerado por algunos gobiernos que era mejor tenerla de socio y no de enemigo. Japón era sumamente disciplinado y tenía una gran unión militar. Se fomentó la creación de una red de ferrocarriles, telégrafos y líneas de navegación. Se desarrolla la industria, entre otras cosas. Después sigue Alemania, que tenía la habilidad de un crecimiento rápido y de volumen en materias industriales, comerciales y militares. Tenía un gran potencial tecnológico gracias a los niveles altos de educación que en este país pues había. Después me gustaría mencionar a Austria-Hungría, que uno de sus fuertes fue el carbón en cuanto a la industria, sacando aproximadamente 47 millones de toneladas en el año de 1914. También creció la industria textil, al igual que la producción de cerveza y el azúcar de remolacha. En Francia, esta nación contaba con una ventaja frente a Austria-Hungría, siendo que solo contaba con un solo enemigo, que era Alemania. Buscaba mejorar la marina y el ejército, pero los fondos no eran bien utilizados, y esta nación buscaba una expansión imperialista. Gran Bretaña era uno de los territorios más extensos del mundo gracias a los territorios que había incorporado, llegando aproximadamente a los 6,83 millones de kilómetros y logrando adquirir, pues, junto con sus territorios, a 66 millones de personas a su imperio. Esta nación quería ser la única que podía expandirse. Y después me gustaría pasar con Rusia, que tenía uno de los territorios más extensos, además de contar con el ejército más grande y poderoso. Pero su ejército era analfabeta en su mayoría, la sociedad era muy pobre y uno de los principales productos para comercializar era el vodka. En cuanto a Estados Unidos, este país estaba en constante evolución, creando tecnología moderna como ferrocarriles, máquinas de vapor, equipos de minería, entre otras cosas. Tenía un ejército muy poderoso y estaba en constante cambio y crecimiento. Y en conclusión, estos hechos junto a otros son antecedentes de lo que fue la Gran Guerra. Hubo una intensidad y una constante inestabilidad tanto económica, política y social en casi todos los países europeos y algunos de América y unos cuantos de Asia. Además, buscaban siempre la mayor influencia del mundo y pues principalmente en Europa.